22 de enero de 2024, Rusia, RT, vídeo, Estados Unidos y Reino Unido atacan instalaciones hutíes en Yemen. No cedemos nada. Milei se planta en defensa de una ley ómnibus que llega con cambios al Congreso. Detienen a 32 personas en Venezuela por participar en conspiraciones contra el orden constitucional. Lavrov. Kiev utiliza armas occidentales para atacar objetivos meramente civiles. Guerra Fría 2.0, ¿por qué la OTAN realiza sus mayores ejercicios militares en 35 años? Milicias iraquíes afirman haber atacado un puerto israelí con drones suicidas. Supremo de Estados Unidos apoya el retiro del alambre de púas que Texas colocó en frontera con México. Jefa del Comando Sur y altos funcionarios de Estados Unidos llegan a Ecuador en medio de la crisis de seguridad. China desarrolla el proyectil soñado por la Armada de Estados Unidos que puede cambiar el panorama militar. Ucrania comprará armas a Polonia a crédito, anuncia Zelensky. Estados Unidos empieza a formar la administración colonial en Ucrania, denuncia la inteligencia exterior rusa. Los ataques de Milei contra mujeres periodistas en Argentina levantan el repudio del gremio. Propaganda y banalización del fascismo. El caso de los mercenarios en Ucrania. Musk respalda la idea de que habrá 1.000 millones de robots humanoides para la década 2040. El reloj del juicio final actualizará este martes su pronóstico anual sobre cuán cerca estamos de un apocalipsis. Advierten sobre virus zombies del Ártico que podrían provocar una nueva y mortal pandemia. La NASA abre un tesoro cósmico, accede a polvo de un asteroide de 4.500 millones de años. China con CGTN en castellano. Xi Jinping insta a la autosuficiencia científico-tecnológica de más alto nivel. Más noticias del día y algunas anteriores. Xi Jinping pronuncia un importante discurso sobre promover el desarrollo financiero de alta calidad. China y Togo esperan estrenar cooperación bilateral. El presidente chino Xi Jinping felicita a Tshisekedi por su reelección como presidente. El proyecto estratégico sobre Fuzhou en 3,8 y 20 años muestra la fuerza de persistencia. China sufre una intensa ola de frío que afecta a varias regiones. Los esfuerzos encomie- China encomía los esfuerzos del movimiento Noal en la promoción de la paz global. El canciller chino Wang Yi se reúne con el primer ministro jamaicano. El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Nauru afirma que la región de Taiwán es una sola China. Putin expresa su intención de visitar la República Popular Democrática de Corea. Irán con Hispan TV, claves para entender la relación política entre Irán y Ansarolá. Yemen ataca un buque de carga militar de Estados Unidos en Golfo de Adén. Irán insta a la ONU a condenar ataques israelíes a sus asesores militares en Siria. Vídeos. Familias de retenidos en Gaza irrumpen en Parlamento israelí. Más noticias. Ataque israelí a 5 centros de acogida seguros en Gaza deja 40 muertos. Irán y Pakistán recuperan normalidad en vínculos diplomáticos después de los bombardeos de la semana pasada. Irán califica de vacías las amenazas del criminal Netanyahu y sin ninguna acción en su contra. Iraníes despiden a asesores militares asesinados por Israel en Siria el 22 de enero de 2024. Irán promete seguir protegiendo su seguridad nacional ante amenazas. Turquía con TRT en castellano, la prensa italiana dio amplia cobertura a la reunión Erdogan-Meloni. Borrell, la situación humanitaria en Gaza no podría ser peor. El clima polar se cobra la vida de decenas de personas en Estados Unidos. Se entregaron los premios TRT World Citizen. El número de palestinos muertos en los ataques de Israel contra Gaza supera los 25.000. Álvarez aboga por la materialización del reconocimiento del Estado palestino. Erdogan, el primer astronauta turco. Has sido una fuente de inspiración para toda la sociedad. Agencia Árabe Siria de Noticias, Sana. Liga Árabe condena agresiones israelíes contra Siria, Líbano y Gaza. Siria se debe ejercer más presión para detener la agresión israelí contra Gaza. El minuto a minuto de la agresión israelí a Gaza ascienden a más de 25.000 la cifra de palestinos asesinados por Israel en Gaza. El ejército israelí anuncia la muerte de 3 de sus oficiales durante enfrentamientos con los residentes palestinos en el sur de la Franja de Gaza. Resistencia palestina. Nuestros combatientes libran violentos enfrentamientos contra soldados sionistas en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Muertos y heridos por bombardeos israelíes contra el barrio de
Al Zaitoun, en la ciudad de Gaza. Ministerio de Salud palestino: durante las 24 horas últimas, las tropas sionistas cometieron 20 masacres en la franja de Gaza, cobrando la vida de 190 palestinos y causando heridas a otros 340. Resistencia palestina ataca con un misil Bart-1 a concentración de soldados del enemigo israelí al este del campamento de Maghazi, en el centro de la franja de Gaza. Resistencia palestina ataca con morteros una concentración de soldados israelíes en el este del barrio de Al Zaitoun, en la ciudad de Gaza. Resistencia palestina ataca con un misil RPG un vehículo militar sionista en el centro de la ciudad de Yan Yunis, al sur de Gaza. Banco Mundial: los bombardeos israelíes provocaron la destrucción de casi 45% de las viviendas de Gaza. Muertos y heridos palestinos en bombardeos israelíes contra una escuela que alberga a desplazados al oeste de Yan Yunis, al sur de Gaza. Varios heridos víctimas llegaron al hospital Nasser, el principal hospital en la ciudad de Yan Yunis, en el sur de Gaza, mientras el ejército israelí intensifica sus bombardeos contra la ciudad. La artillería del ejército israelí bombardea las torres Taiba en la ciudad de Yan Yunis, al sur de Gaza, lo que provocó la muerte de varios palestinos y lesiones a otros. Asciende a 12 la cifra de muertos palestinos, entre ellos 3 niños, por los continuos bombardeos aéreos de Israel contra varias zonas de la ciudad de Yan Yunis, al sur de Gaza. Más noticias de este medio. Siria señala importancia de la cooperación entre los países del G77 y China para afrontar los desafíos. Torre de Safita, testigo antiguo de la autenticidad del arte urbano en Siria. El Líbano con Almanar, en castellano: muerte lenta en los hospitales. Y The Times: el régimen de Netanyahu está aislado, temeroso de la verdad sobre Gaza, mientras Hamas continúa luchando. Cientos de miles de personas participaron en manifestaciones a favor de Palestina en 90 ciudades de España. Bélgica apoyará plenamente el caso del genocidio de Sudáfrica contra Israel, dice la ministra. Personal estadounidense evacuado de la base de Ain al-Sabah tras sufrir lesiones cerebrales traumáticas. Nasrallah: la inundación de Al-Qasa quedó marcada profundamente como una derrota del régimen israelí. Resistencia iraquí ataca objetivos militares israelíes en el Golán sirio ocupado. Día 108: Israel golpea a Yan Yunis mientras las familias de los rehenes aumentan la presión sobre Netanyahu. Venezuela con el medio Telesur: Venezuela revela acciones golpistas neutralizadas contra el país. Más noticias: el minuto a minuto del asedio israelí contra la franja de Gaza. Colombia despide a la senadora Piedad Córdoba. Aumenta a 25.595 los palestinos asesinados por Israel en Gaza. Reportan terremoto de magnitud 7 en frontera entre China y Kirguistán. Canciller ruso denuncia el suministro de armas occidentales a Kiev. Asesinan a vicecónsul en Haití. Presidente de Ecuador anuncia semaforización para toque de queda. Cancilleres de la Unión Europea valoran incursión en el Mar Rojo. Clausura presidente de Uganda, tercera cumbre del G77 plus China. Bolivia celebra 15 años de la creación del Estado plurinacional. Irán y Pakistán acuerdan normalizar sus relaciones diplomáticas. En medio de la isla, Cuba debate en portada a la reina Victoria y Cuba. Y Estados Unidos: Ron DeSantis se retira de la campaña presidencial y respalda a Donald Trump. Asimismo, la noticia más importante de la portada: Belinda, una heroína de la ciencia cubana. Más noticias en todo el medio, tanto locales como regionales, nacionales e internacionales. Multitudinarias protestas en Alemania. Más de 200.000 personas exigen un rechazo contundente a las políticas migratorias de la ultraderecha. Raquel Carrió y Vieta Torremendía, galardonada con el Premio Nacional de Teatro 2024. Los países del sur pueden hacer mucho juntos. Las Indómitas de Santiago de Cuba triunfan en el Campeonato Nacional de Boxeo Femenino 2024. Más noticias. Punto deportivo: ¿qué pasará con el sexto juego de la final de la LEBC? Y presidente cubano destaca el inicio del sexto ciclo de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y ELN en La Habana. Paremos el genocidio en Palestina, un grito de más de 60 ciudades españolas. Archivo CD: en el aniversario 85 de su natalicio, Fernando Martínez Heredia, un pensador de estos tiempos. El trabajo a distancia y el teletrabajo: argumentos para su potenciación en Cuba. La importancia estratégica de los procesos. 100 años desde que perdimos al camarada Lenin. Anuncia todo estrellas de la Liga Élite de Béisbol cubano. El community manager: una profesión cada vez más necesaria. Nicaragua con el 19, medio digital: amiga Piedad Córdoba, esencia de la historia de los combates y victoria de los pueblos del mundo. Legado del general Sandino vive en los corazones y el carácter del pueblo nicaragüense. Gobierno sandinista inicia semana entregando más proyectos a las familias nicaragüenses. Nicaragua lanza importante plan escolar con acciones de lucha antiepidémica. Más noticias: realizan clausura tercera cumbre del sur, G77 más China, construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Batallón ecológico Bosaguas
realizó ocupación de madera en el Caribe Norte. Alcaldía de Managua inicia clases en la Academia de Skateboarding Leones Azules. Internacionales inicia la 10ª edición del concurso internacional de periodismo gráfico Andrei Stenin. Económicas, MIFIC reporta baja en los precios de productos en la canasta básica. Imagen destacada de la semana, tope de Santos en Diriamba, Cultura, Historia y Fe. Municipales, ciudad de Diriamba, disfrutar de actividades culturales en saludo a San Sebastián. En opinión, detalles del momento, lo que no queremos, lo que no necesitamos, la moda del payaso Clemente Guido Chávez y sus aportes novelísticos, Occidente, sus reglas y sus dobles raseros. El confidencial saharaui Villarino, nuevo jefe de la Casa del Rey, un diplomático con un pasado marcado por la crisis con Marruecos. Un ataque israelí en Siria mata a 4 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Cuando la degradación y el desprestigio de los derechos humanos se instalan en las instituciones internacionales, la vergüenza del siglo, Marruecos accede a presidencia del Consejo de Derechos Humanos a través de una pasarela de calaveras humanas. El gobierno cambia su decisión y concede a la activista saharaui de derechos humanos Aminetu Haidar permiso de residencia por circunstancias especiales. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. 22 de enero de 2024. Vamos con una noticia de Sputnik Mundo. Los hutíes atacan otra vez y Estados Unidos responde en territorio de Yemen. Fiscalía venezolana detiene a 32 presuntos implicados en planes terroristas e intento de magnicidio. El boom del oro. Nicaragua vive el mejor momento de su historia. ¿Qué equipos de alta tecnología protegen a los tanques rusos durante el combate? China compra 40.000 millones de dólares en equipos de chips para superar las restricciones de Estados Unidos. Brasil lanza un plan de reindustrialización de 60.000 millones de dólares. Las universidades en Estados Unidos no gozan de libertad de expresión. Esto último lo ratificamos. Está constantemente, bueno, ha tumbado, ¿no?, a la rectora de Harvard por no ser sionista. Pero bueno, vamos a elegir. Los hutíes atacan otra vez y Estados Unidos responde en territorio de Yemen. Volvemos a repetir que lo que sucede aquí es que hay un estrecho que controla absolutamente desde tierra y mar pues el movimiento hutí, en realidad los yemeníes. El movimiento Ansarollah de Yemen se adjudicó este 22 de enero un nuevo ataque contra un buque carguero militar de Estados Unidos en el Golfo de Adén. Esta es la clave. El estrecho de Adén, dentro del Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen. En respuesta a Washington y sus aliados bombardearon posiciones estratégicas del grupo en suelo yemení, que sigue diciendo que lo que está bombardeando no afecta a seguir manteniendo su postura de, con 0 víctimas, meterle un aislamiento a Israel brutal para obligarle a que ceda y no siga con el genocidio en código de exterminio contra el pueblo palestino. Más noticias. Las Fuerzas Armadas yemeníes persisten en sus operaciones militares. La aplicación de bloqueo de navegación israelí en mares Rojo y Arábico hasta que se logre un alto el fuego en Gaza y se levante el asedio contra los gazaitíes. Lo que está haciendo el ente nazi anglo de desestabilización, pirateo y terrorismo, mal denominado, antisemíticamente denominado Israel, es causar víctimas mortales en código de exterminio de una manera que no ha habido anteriormente parangón a semejante barbaridad. Mientras que los yemeníes el asedio lo acometen económico, que es lo que más les duele a Israel y que está siendo muy efectivo, sin que haya víctimas mortales. Así que hay que aplaudir a Yemen, por supuesto que hay que aplaudir a Yemen, controlando ese estrecho en el que imposibilita la comunicación de Israel a las rutas de la seda, teniendo que dar una gran vuelta por el mundo, subiendo por tanto todos los precios de todo lo que ellos vayan a vender y no haciéndolos competitivos. Y por otro lado, aparte, esos ataques de Estados Unidos e Inglaterra a Yemen lo que provocan es un tiro en el pie, porque automáticamente las casas aseguradoras intentan no asegurar a los barcos, sean de cualquier bandera, que vayan a atravesar el Mar Rojo. ¿eh?
Además, advirtieron que sus fuerzas continúan adoptando todos los procedimientos defensivos y ofensivos dentro de su derecho a defender Yemen y en confirmación de su continua posición yemení de apoyo a Palestina. Es decir, el derecho a defenderse y el derecho a atacar, que lo tienen todas estas personas porque son su zona, sus países y sus recursos. ¿Eh? Entonces, sin embargo, Occidente, nuevos ataques contra 8 posiciones de hutíes en Yemen en respuesta a los ataques en el Mar Rojo. Las fuerzas de dichos países llevaron a cabo una ronda adicional, que son 4 y el del tambor. España, incluida, por más que lo niegue, llevaron a cabo una ronda adicional de ataques proporcionados por sus cojones benditos. Y es que hay que hablar ya, es que tienen muy poca vergüenza con el neolenguaje. Y necesarios contra 8 objetivos hutíes en Yemen. ¿Necesarios de qué? Necesarios para el interés israelí económico. Ojo. En respuesta a los continuos ataques de los hutíes contra el transporte marítimo internacional y comercial, que ya han repetido una y otra vez que solo son los que vayan y salgan de Israel, y barcos que tengan bandera israelí o propietarios israelíes. Los nuevos ataques se dirigieron contra un centro de almacenamiento subterráneo de los hutíes, así como otros lugares que albergaban capacidad de vigilancia aérea y de misiles del movimiento Ansarolá. Los ataques hutíes en el Mar Rojo han interrumpido las rutas comerciales marítimas desde que estalló el conflicto de Gaza en octubre, las rutas comerciales marítimas para Israel. Así que un aplauso, gracias Yemen. Les duele y tienen que seguir, porque es la única manera de parar el genocidio en código de exterminio, que se mantienen para cambiar todo un ecosistema haciendo burbujas de resort de lujo y venderlo al mejor postor. Y ese es el negocio que quieren, aparte de controlar el puerto de Gaza, que es un puerto de poco calado y menor profundidad, pero que se puede construir y modificar. En esas modificaciones normalmente suele entrar Emiratos Árabes Unidos, que tiene la potestad en esos acuerdos genocidas de negocio asqueroso y vil de reactivar los ecosistemas dañados. El daño que se está haciendo a la población es increíble. Nos necesita Palestina, viva Palestina libre, del agua al agua, huelga general indefinida, tumbemos nuestros genocidas gobernantes, que además son hipócritas y mentirosos. Por supuesto, boicot, 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 todo producto que apoye al sionazismo o servicio no se compra. Seamos estoicos y mantengamos esa postura, que eso es lo que más les duele. Y, por supuesto, manifestaciones y desobediencia civil. La Carmen López te lo cuenta. Información no